la plena culminación del comienzo. Y segundo, porque el día de hoy también nos toca platicar, ¿verdad? Presentar algunas ideas sobre diversos autores que han hecho reflexiones sobre la ciencia y que tal vez esperamos después de estas 4 presentaciones poder contestar, al menos en una primera aproximación, voy a decirlo así, cuáles son las características o qué es lo que hace que la economía o en general el término que utilizamos para referirnos ciencias administrativas sean finalmente ciencias, es decir, cómo nosotros podemos afirmar que el conocimiento en este campo es un tipo de conocimiento científico, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenida maestra Mayra, un gusto que nos acompañe. Vamos entonces a comenzar nuestra Buenas tardes, sesión. doctor. Muy buenas tardes. Y para comenzar tenemos un plan de trabajo ya propuesto desde la sesión pasada, donde el día de hoy vamos a revisar la obra de Karl Popper, de Thomas Kuhn, de Emil Lakatos y de Mario Bunge. Y bueno, creo que podremos comenzar, maestra Eliana, si usted está de acuerdo, Sí. ¿qué le parece si comenzamos con Karl Popper? Sí, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Aquí. Ok. Bueno, yo empecé con una pequeña biografía aquí de Karl Popper, ¿sí? Entonces, pues me di a la tarea un poquito de buscar. Y bueno, nos dice por acá que pues él nace 28 de julio de 1902 y fallece en septiembre de 1994. Austro-británico, su nacionalidad, su origen, y bueno, es reconocido como una de las figuras más influyentes del siglo XX por su enfoque en el racionalismo crítico y su defensa de la democracia liberal. Su profesión. Nos dice aquí que, bueno, él es filósofo de la ciencia y pensador político austro-británico. Nos habla de unas curiosidades. La ciencia se basa en su rechazo del método inductivo en las ciencias empíricas. Más adelantito vamos a ir explicando cada una de ellas. Otras contribuciones que hace, precisamente la teoría de los 3 mundos, que propuso que la realidad se divide en el mundo físico, que es el 1, el mundo mental, que es el mundo 2, y el mundo de los productos, que es el mundo 3. Aquí hace algunas combinaciones en donde, bueno, de manera muy sencilla, nos dice que por acá, el mundo número 1, que es el físico, es donde está, por ejemplo, las piedras, los planetas, las constelaciones. Son cosas físicas. El mundo mental habla ya de lo que son los sentimientos, los sueños, son experiencias subjetivas. Y el número 3, que le dice el mundo de las ideas, que bueno, al final es la producción de todos los pensamientos humanos. Y entonces aquí ya habla de lo que son las teorías, las leyes, las mitologías, el contenido de los libros. Es decir, ahí ya nosotros vamos a combinar la parte física con la parte mental. Esto es lo que se refiere así de manera muy sencilla para dar una entradita a lo que es este señor Karl Popper. Permítame. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahorita el método científico, en lo que él se basa.
Ujú. Permítame tantito. Ujú. Ok. Mm, este. Ok. No, no sé si es este. Déjenme ver porque no lo encuentro. A ver, permítame. A ver si ya lo puse. Aquí está. Perfecto. Ok. Aquí de manera, en un estilo de mapa mental, pues hablo de Karl Popper en cuanto a su método científico. Y bueno, se basa en estos 5 supuestos del falsacionismo, que es el corazón de su teoría. Él no cree en las verdades absolutas. Entonces, a mí de verdad después de leerlo me puso a pensar porque al final, generalmente damos por hecho lo que nos dicen y de alguna manera hay que refutar para poder corroborar y aún así pues no es tan verdadero. El segundo critica al inductivismo, que es precisamente habla de lo que son las conjeturas. Vamos a explicar. El tercero es la sociedad abierta, en donde, bueno, tiene tanto el tercero como el cuarto, la paradoja de la tolerancia, se me hace que va un poquito con lo que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y por último, el realismo crítico. Entonces, vamos a empezar. Es una presentación sencilla, permítame, para darles una explicación, ahora sí, de cada uno de los puntos que les compartí. Ahí está. Bueno, ok, vamos a ver el método científico de Karl Popper. Y entonces, él primeramente nos habla del falsacionismo, que como dijimos es el corazón de su teoría. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos aleja de la idea de que la ciencia nos demuestra verdades absolutas, cuando no es así. Y él nos acerca a la idea de que la ciencia es un proceso constante de corrección de errores. O sea, no porque nosotros decimos esto es la verdad, no. Hay que hacer hay que refutar. Y entonces él habla de un ejemplo donde dice, por ejemplo, por muchos cisnes blancos que veamos, habla de 100 o de 1000 cisnes, nos prueba que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, si va a salir un cisne negro, eso afirma que eso prueba que la afirmación es errónea. Entonces, dice acá, no se puede probar que algo es verdadero para siempre. Va en proceso de cambio, siempre corrigiendo los errores que se dan. Entonces, nos dice que la falsabilidad como criterio debe de ser refutada. Dice aquí que para que una teoría sea considerada científica, debe ser capaz de ser refutada. Si lo explica todo y no hay un diseño que realmente lo contradiga, se conoce como pseudociencia. Ok. Ok. Entramos al segundo paso, que es él critica al inductivismo. Dice, Popper argumentaba que la ciencia no empieza con observaciones puras, sino con conjeturas. O sea, él no es así como que
cualquier cosa que podamos decir se da por verdadero absoluto. Y entonces dice que este científico proponía una hipótesis audaz, es decir, hacía una conjetura. No era precisamente que dijera que era la verdad. Luego, intentaba con toda su fuerza demostrar que esa hipótesis ahora era errónea, es decir, la refutaba, porque él no decía, yo digo que esto es verdadero y así va a ser. Y nos dice por último que si la teoría sobrevive, se le acepta temporalmente, pero nunca como una verdad final. ¿Qué es una conjetura? Porque yo así como que no tenía muy claro, y dice es un juicio, una suposición o una afirmación de algo. Entonces, ahí es donde él critica, no nada más son observaciones, ¿sí? Sino todo parte de unas conjeturas. O sea, ¿qué es un juicio o una suposición de algo para poderlo demostrar esa hipótesis y de alguna manera refutar que pues no tienen la razón y no es tan verdadera? Ok. El tercero es la sociedad abierta. Dice, chistosamente, y lo vimos en la parte de la biografía, también aplicó su lógica a la política, especialmente tras el auge de los totalitarismos, que fue el nazismo, el estalinismo, el fascismo, etcétera. Y entonces ahí aplica esta parte. Dice, critica al historicismo y ataca la idea de que la historia sigue leyes inevitables, lo que era el marxismo o el fascismo. Aquí dice algo muy cierto, bueno, para mí me quedó muy bien, porque dice, el futuro depende de nosotros, no de un destino predeterminado, ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, esta es mi cruz, no. Él siempre basa mucho en las acciones de lo que nosotros obviamente vamos haciendo. Y yo creo como adultos nos damos cuenta que pues el resultado de lo que nos sucede, pues es producto de lo que nosotros queremos, de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos. No estamos aquí como que una ley será lo que a mí me tocaba y nada de esas partes. Habla también esta parte que les decía que es actual, lo aplica a la política. Dice aquí que la democracia no es un gobierno del pueblo, sino un sistema que permite deshacerse de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre. De nuevo, el concepto de falsación aplicada al gobierno. Entonces, no por decir que son muy buenos y que ellos van a cambiar el mundo y el sistema, algo así como lo que estamos viviendo, él iba totalmente en contra, ¿no? O sea, no es, aquí no se trata de que permita que los malos, pues de alguna manera gobiernen sin necesidad de desangrar, ¿no? Pues a sus gobernados, que ahorita tenemos en muchas partes del mundo esto del totalitarismo. Hablamos de la paradoja de la tolerancia, también algo bien interesante. Dice, si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, los tolerantes serán destruidos y la tolerancia con ellos. Y yo creo que sí, porque al final, hasta nosotros, cuando no ponemos un límite, desafortunadamente, pues nos vamos a encontrar con esa situación, porque siempre dicen, sé tolerante, ten paciencia, pero hay un momento en que pues se tiene que destruir, porque lamentablemente es algo humano que pues tendemos a extralimitarnos. También habla, dice, argumentaba una sociedad tolerante debe reservarse el derecho de no tolerar a los intolerantes, si estos utilizan la fuerza o el discurso para destruir el debate racional. O sea, él me gusta su pensamiento o su método, porque
pues estamos viendo que es aplicado. Él muere en el 94, ¿cuántos años hace que falleció? Y pues se sigue aplicando. Bueno, es que los humanos realmente como que no hemos evolucionado. Y pues las sociedades, creo que en esta época más que nunca, no hay una tolerancia. Enfrentamos demasiadas problemas y entonces ahí es donde se complican muchas cosas. Y bueno, la última, que también era de sus aportaciones, el realismo crítico. Dice, Popper creía que existe un mundo objetivo independiente de nosotros, aunque nunca podamos estar seguros de haber alcanzado la verdad absoluta. A través del proceso de ensayo y error, nuestras teorías se acercan cada vez más a ella, un concepto que llamó verosimilitud. También me encantó porque dice aquí, nunca debemos de estar seguros de haber alcanzado la verdad. Nuestra vida, pues, es mucho en base al ensayo y error. Creo que en cualquier área de nuestra vida, profesional, personal, familiar, lo que sea, pues ahí vamos, ¿no? Como cuando tenemos hijos muy jóvenes y pues, híjole, pobre bebé, hasta se te cae de la cama o lo que sea, ¿no? Ya con el segundo ya aprendiste, entonces ahí viene el error, el ensayo, el ensayo. Y así con todo, mucha parte de nuestra vida se da. Y bueno, yo saqué unas conclusiones que dice, la verdad es un ideal inalcanzable, pero actuamos como si existiera para acercarnos a ellos. Siempre estamos queriendo alcanzar la verdad, pero realmente pues es imposible. El método no es buscar pruebas a favor, sino buscar pruebas en contra. Y la verdad sí me gusta porque generalmente yo antes no cuestionaba nada, no sé, a lo mejor así me educaron, que si esto es negro, pues es negro, pero nunca pregunté por qué es negro. Y que si aquí son así, o sea, y aquí este señor me da la idea que en realidad decimos en mi tierra Veracruz, eres un Contreras, o sea, le llevas la contraria a todo, pero no es cierto, es que al final creo que sí es bien válido que no aceptemos todo por sí. Hay que preguntar, bueno, ¿y por qué? Creo que es algo que me gustó. Dice que la teoría, cuanto más prohíba una teoría, cuanto más específica sea, mejor va a ser. Y por último, el científico debe ser el crítico más severo de su propio trabajo. Y sí, creo que, pues digo, no somos científicos, pero a veces nosotros somos nuestros peores críticos cuando, sobre todo cuando cometemos algún error. Ay, ¿por qué habré hecho, no? Y a veces la gente o la familia o la pareja, los dios, ni te dicen, pero uno está así como que matándose ahí. Entonces, pues de manera muy sencilla, eso es de lo que habla Karl Popper, perdón. Y bueno, si quieren la presentación, con todo gusto la, este, la compartimos. Creo que sería. Así es, doctor. Muchas gracias, maestra Eliana. Muy bien, muy bien. Creo que nos ha compartido una visión muy interesante, muy completa del trabajo de Karl Popper, que es una visión fundamental para comprender a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el concepto de ciencia, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlos. Quiero hacer más comentarios, pero creo que estos van a ser un poquito al final, Sí, porque vamos a tratar de un poco analizar las distintas miradas que hay sobre el conocimiento científico, sobre la ciencia muy especialmente. Y bueno, vamos a escuchar ahora la segunda participación. Karl Popper es un clásico, pero creo que una manera también de pensar la ciencia que es interesante, que es distinta, que hasta cierto grado es complementaria, pero que también hay cierta diferencia, es la propuesta que hace Thomas Kuhn, ¿sí? Es la propuesta que hace Thomas Kuhn. Y yo sé que ya para hablarnos de Thomas Kuhn, la maestra Consuelo ya está preparada, ¿verdad, maestra Consuelo? Muy bien.
¿Gusta compartir desde allá? Creo que tiene su audio apagado, disculpe. Ajá. Sí, Ajá, el audio creo que está el apagado. audio, creo que está cerrado el audio. ¿Ya me escuchas? Ya está, excelente, ya lo escuchamos, muy bien. No le veo aquí. Muy bien, entonces aquí para subir, buenas tardes a todos, perdón, llegué tarde, pero ¿dónde subo? ¿Dónde comparto? Muy bien. No se preocupe, mire, puede dar en la parte frente a usted. Hay una sección que aparece con el tercer botón de izquierda a derecha, dice compartir pantalla. Tiene un cuadrito y una flecha hacia arriba. Ya lo vi. Puede dar clic ahí. Después de dar clic ahí le va a aparecer pestaña de Microsoft, ventana, toda la pantalla. Puede dar clic en toda la pantalla y después le da compartir. Y ya nada más abre su archivo. Okay. Toda la pantalla. Ajá. ¿Ya lo están viendo? Y le da a compartir y ya puede abrir el archivo. Pues es que ya le puse aquí, pero ya. ¿No sale allá? A ver. Ya se está compartiendo. Un momento. Ya estoy compartiendo. Muy Ya, bien. así es. Un momento, por favor. Ajá. Bueno, pues yo creo que yo voy a decir la mitad de lo que tú dijiste, Diana, ¿eh? Yo no tengo tanta información. Disculpe, tiene su audio apagado, Iliana. No se escucha nada de lo que dices, vemos que está hablando. Perdón. Hola, Mayra. Es que estaba yo diciendo si no podías abrir tu cámara para que te conozcamos, porque nosotros hemos estado, Ok. pero no. Permítame, lo que pasa es de que ando, voy manejando. Aguántame Ay, tantito. Dios, no. No, pues manejando no. No, yo pensé que estaba por ahí, porque No, ya no denme sé. unos 5 minutos, ya estoy por llegar a casa y ahorita ya Sí, me conectan. Gracias. sí, con calma. Hace harto frío, ¿verdad? Por aquí está corriendo mucho aire frío. Cambió el tiempo, ¿eh? Mucho, ¿verdad? Sí. Muchísimo, bien, yo ya no tengo voz. Ah, Ay, mira, ¿cómo estás, Ingridita? Angelito. Y por allá, profe Zeus, maestro Zeus, ¿cómo está el clima? Ahora está del otro lado, muy ¿A poco? caliente. No me diga. Aunque traigo sudadera porque precisamente se anda uno cuidando de estos cambios, De estos pero ahora campos. está muy caliente, siendo que ayer y antier estaba demasiado frío. Ah, de veras. Dijimos que está en Hidalgo, ¿verdad? No, en Pátzcuaro, maestra, soy de Ah, Hidalgo. es Pátzcuaro, Michoacán. Sí. Oiga, pero está re duro por allá, pero bueno, ya llegó. Muchas Ahora sí, gracias. Pátzcuaro es una ciudad muy bonita. muy Muy bonita. bonita. Y esperamos que Vamos a ir, que logremos la paz. Claro que sí, claro que sí. ¿verdad? Muy bien.
Bueno, un gran placer saludarlas. Una disculpa, me estaban tocando la puerta y, bueno, en fin. Sí, Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ya escuchar está. ahora a Thomas Kuhn, a la maestra Consuelo, que nos va a hablar de Thomas Kuhn, sobre un texto que es uno de los clásicos, así como Karl Popper es un clásico, también Thomas Kuhn es otro clásico, al hablar de la estructura de las revoluciones científicas. Adelante, por favor, si es tan amable. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo voy a Gracias. hablar acerca de Thomas Kuhn y pues precisamente sobre su libro, La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? A mí no se me da mucho esto de la filosofía, yo soy un poco difícil para estos temas, ¿no? Pero lo que logré entender de Thomas Kuhn es que él ve la ciencia desde una perspectiva de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Bueno, para él un paradigma es un rompecabezas donde todas las piezas encajan como debería de ser, ¿no? Entonces, no se considera, él no considera la ciencia como una acumulación lineal de conocimientos, sino que habla acerca de la observación, eh, experimentación de cada uno de estos, de los elementos y de las fases que tiene la ciencia como tal. Incluso habla acerca de una fase normal de la ciencia, donde esta se va integrando de acuerdo a todos los conocimientos que tienen, que sus antecesores o los nuevos científicos van acumulando. Sin embargo, no solamente es una activación, porque muchas veces esos pensamientos, esas nuevas ideas vienen a romper con la idea que ya se tenía de un cierto conocimiento, y eso hace que ese rompecabezas que existía, pues obviamente ya no encaje como tal, y entonces pues el acervo cultural se va incrementando en base a lo que los científicos, a lo que los estudiosos, pues van agregando, ¿no? Al conocimiento científico que se tiene. Esa es la forma en la que él ve que la ciencia va aumentando, o sea, que no solamente se va acumulando la información, acumulando, sino que me viene a la mente así como una serie de esferas, ¿no? Donde llega una esfera nueva, y esa esfera nueva, cuando no encaja, pues hace el espacio y rompe con algunas otras esferas, tal vez, que son las nuevas ideas, nuevos conocimientos que se tienen, como por ejemplo, decían, bueno, la tierra estaba sostenida sobre unas tortugas gigantes, ¿no? Esos eran los pensamientos que antes se tenían, hasta que alguien dijo, no, la tierra no está sostenida sobre dos tortugas gigantes, la tierra es plana, no, la tierra es redonda. O sea, vino a romper con ese pensamiento, y ahora crea un nuevo pensamiento, y así se va acrecentando el conocimiento científico, ¿no? Ahora, ese conocimiento, el mapa del conocimiento científico, dice, va creciendo de acuerdo a la investigación, a la observación, a las preguntas que se realizan, y esto va creando pues los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que nos ayudan a ver y a entender este conocimiento, este conocimiento científico. Ahora, uno de los puntos que a mí me llama la atención justamente de Kuhn es que él habla acerca pues, de crisis y anomalías. Esto surge cuando se rompe esa esfera, o cuando el rompecabezas ya no encaja. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia va creciendo en base pues a las crisis y a las anomalías. Porque ¿qué es una anomalía? Me dice, la anomalía
surge cuando el conocimiento actual, o sea, cuando la idea que se tiene, el conocimiento que se tiene, entra en crisis porque los hechos no coinciden con la teoría. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, y esas son las revoluciones científicas, por ejemplo, el modelo energético de Copérnico, de que él pensaba lo que estaba en la semana pasada, ahora en la clase anterior, ¿no? Esos pensamientos van evolucionando, van cambiando, y eso hace que el paradigma empiece empieza a no encajar, ese rompecabezas no encaja, y entonces trae como consecuencia una crisis, y la consecuencia de esa crisis es buscar nuevos paradigmas que cambien la forma pues, de ver el mundo. O sea, yo lo que siento es que este autor es más flexible en cuanto al pensamiento, ¿no? En cuanto a las ideas. Él no dice, bueno, es que las cosas tienen que ser así de manera abstracta, sino que tiene esa libertad de pensamiento de decir las cosas cambian. O sea, las cosas van a cambiar de acuerdo a la situación, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a lo que se esté dando, y no podemos quedarnos centrados o quedarnos dentro del mismo punto, ¿no? Yo no sé mucho acerca de la ciencia, pero por ejemplo, la ley de la gravedad de Einstein, ¿no? O sea, que ¿cómo es posible que él haya, de acuerdo a lo que sabemos, que por medio de una manzana él haya entendido cómo la Tierra atrae un cuerpo, y que eso haya llevado a una ley de gravedad? Entonces, me supongo que con anterioridad había otro tipo de pensamientos en cuanto a ese punto. Ahora, nos dice la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? Bueno, esto ocurre cuando un paradigma, dice, una idea, es reemplazada por otro paradigma. Cuando no existe ya la compatibilidad entre las piezas de ese rompecabezas, entonces viene uno que va a mejorar ese rompecabezas anterior, y que va a dar una mejor visión de lo que se quiere, ¿no? A eso le llama a él lo que es la revolución científica, cómo es que ha venido evolucionando la ciencia, cambiando los pensamientos, las perspectivas. Y por último, nos dice, bueno, el legado de Kuhn es el cambio de paradigma, es una revolución mental. Nos dice, no solamente estética, también es una revolución mental. De hecho, ese cambio tiene que darse en la mente para que pueda trasladar el conocimiento. Primero tiene que ser en la mente, ¿no? Y nos dice también que la ciencia es un proceso dinámico y humano. Bueno, esta es mi presentación acá. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Consuelo, por compartirnos esta reflexión, esta conceptualización que hace justamente Thomas Kuhn sobre la ciencia. Y que, por cierto, a Kuhn debemos justamente la noción de paradigma. La noción de paradigma, que es muy importante, y que el paradigma representa ese cambio significativo en la manera de pensar un determinado campo de conocimiento. Por ejemplo, en el campo de la biología, podríamos pensar en la influencia que ha tenido Charles Darwin después de su teoría de la evolución para tratar de explicar la diferenciación y el cambio en las especies. Pero en el campo, por ejemplo, de las ciencias económico-administrativas, podremos pensar en cómo la administración de alguna manera va
construyendo, va transformándose al utilizarse el concepto de modelo económico mediante el empleo de las matemáticas. Y entonces, cuando surge la noción de modelo y nos damos cuenta que ese modelo nosotros lo podemos transportar a ecuaciones matemáticas y además que esas ecuaciones matemáticas pueden describir hechos que pasan en la realidad, pues entonces redescubrimos una nueva forma de hacer las ciencias económico-administrativas, que es justamente basadas en modelos matemáticos. Y de ahí entonces surge el auge de varios campos de conocimiento, como la econometría, por ejemplo, como la economía matemática, como la investigación de operaciones, como las finanzas, entre otros. Cada uno de ellos para explicar fenómenos que antes de la incursión de las matemáticas superiores a las ciencias económico-administrativas parecían realmente inalcanzables y que algunos aún son inalcanzables porque son problemas muy, muy complejos. Sin embargo, cada vez encontramos que hay modelos, mejores aproximaciones que tratan de explicar. Y bueno, me detengo ahí un poquito porque esto que estamos diciendo, estamos un poco comentando que las ciencias económico-administrativas, son sumamente complejas. Me atrevería a hacer la siguiente analogía. ¿Qué tan complejas son? Pues tan complejas como saber el clima. No es nada simple saber el clima. Hay demasiadas variables para poder determinar el clima exacto, o sea, el clima con una gran precisión. Y hoy en día sabemos que la dinámica no lineal, la teoría del caos, variables físicas intervienen para poder saber el clima. Entonces no es nada simple. La maestra Ileana ve el clima en Google y dice, este Google siempre se equivoca porque dice que va a llover en la tarde y no llueve, luego dice que va a haber un poquito de sol y resulta que llovió. Sin embargo, no es nada fácil predecir el clima. Bueno, así como es difícil predecir el clima, también es muy difícil poder predecir determinados fenómenos económicos. No es una tarea simple. Así que aprecio mucho a la gente que está en este doctorado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar después de escuchar esta muy, muy interesante reflexión sobre esta visión de Thomas Kuhn, la visión de paradigma. Y bueno, solo para terminar, después de encontrar el paradigma, encontrar el cambio, algo que cambia la forma de ver el conocimiento de ese campo de conocimiento, pues surge la ciencia normal. Es esa etapa en la que las teorías se completan, en que las teorías avanzan, pero no de un punto de vista paradigmático, sino que buscan como establecerse. Buscan establecerse y luego lo natural es que va a venir alguien más, algunas décadas, algunos siglos después, y nuevamente va a ser... A cambiar la perspectiva. Exactamente, va a volver a cambiar la perspectiva, exactamente. Eso es justamente lo que Kuhn nos dice. Y creo que podemos tomar muchísimos ejemplos, no solamente en las ciencias económicas, en muchos campos de conocimiento, de que esto es lo que pasa en la ciencia. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y en nuestro programa, además de esta presentación muy importante, también tenemos otras dos presentaciones más el día de hoy, que es la presentación sobre un alumno de Karl Popper, ¿sí? Un alumno de Karl Popper que es Irme Lakatos, ¿sí? Lakatos fue un alumno un poco así como lo fue Aristóteles de Platón, pero diferente, porque no siguió exactamente el mismo plan que tenía su maestro y bueno, la riqueza es que tuvo ideas propias. Maestro Zeus, adelante, por favor, dejamos en usted la palabra.
Espero que me escuchen bien y que se pueda ya observar bien la presentación. Sí, se ve la presentación y la escuchamos bien. Excelente. Bueno, pues como dijo la maestra Conchita, no somos expertos en las filosofías, pero muy interesante todo lo que estamos hablando. Y me quedo de entrada con lo que dijo maestro doctor Imre Lakatos, pues fue disruptivo como muchos de nosotros, que ahora es más común y no es mal visto ser disruptivo. Entonces, pues él tiene una cosmovisión distinta a Popper, ¿no? Eso es algo totalmente que cambia un paradigma precisamente, una revolución mental, como decía la maestra. Entonces, pues precisamente siendo un poquito disruptivo su servidor, hice como 3 presentaciones de una imagen, que ahora es muy fácil hacerlo con IA, más bien es documentar. Vamos a empezar. Pues él es una persona que nace en Hungría, ¿sí? Tiene ascendencia judía, sobrevivió al Holocausto y él fue formado desde un inicio en física y astronomía como base, obviamente lleva matemáticas. La misión que él tenía dentro de su esquema era mejorar el racionalismo crítico de Karl Popper para enfrentar las objeciones históricas, porque un poquito contrario, bueno, Popper nos decía que la lógica no es tan válida porque no lleva historia. Y por ahí otro autor nos dice que la historia no es válida si no lleva lógica. Y pues este autor, Imre, nos dice que ni ser tan estrictos, ni ser tan no estrictos. Entonces fue como una combinación donde deja la historia, pero tampoco remarca la lógica, ¿sí? Su influencia es una síntesis única entre la filosofía hegeliana, es decir, la dialéctica histórica, y la popperiana, que es la falsación que ya comentamos. Su obra clave es la metodología de los programas de investigación científica. Y si ustedes recuerdan, el doctor, ya nos había comentado en la sesión anterior hacia el final, de que por ahí, como veía Imre, cómo veía la investigación en las universidades, porque ya estamos haciendo ciencia más actualmente, estamos investigando. Y como bien dijimos, ni falsaciones, ni tampoco lógica, porque eso es lo que vemos ahora, ¿no? Y nos peleamos los ingenieros con los filósofos. Y el filósofo no cree en el ingeniero, y el ingeniero dice cuadrado. Y entonces, precisamente, Imre dice, a ver, espérense, ni para allá ni para acá. Pero bueno, vamos avanzando. Él tiene una frase que dice, la filosofía de la ciencia sin historia es vacía. La historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia es ciega. Está contraponiendo las dos partes o las está mediando. Entonces, él dice que la visión de Popper pues tiene una regla. Si una teoría choca con un hecho, que es la anomalía que acabamos de escuchar, debe de ser descartada inmediatamente. El problema en la práctica real es que los científicos no abandonan sus teorías por una sola observación, porque el método científico nos dice que hay que buscar que sea repetible, repetible, repetible. Y entonces los científicos lo que buscan es confirmar su experimentación o confirmar sus conocimientos teóricos para evitar precisamente que una anomalía impacte directamente en sus investigaciones. Y luego tenemos lo que es el caso del heliocentrismo, donde nos dice que como ejemplo, ¿sí? Que esto fue desde Copérnico, si lo recordamos, ¿sí? Recordemos que él ya hablaba de todo lo que veíamos en el universo. Él ya hablaba de todas las élites, pero eran anomalías hasta que llegó el telescopio y confirmó lo que él dijo. Entonces,
la realidad, la teoría se convirtió en realidad. Y entonces, de ahí la filosofía de los científicos de no descartar sus investigaciones por una sola anomalía, ¿sí? Ahora, tenemos la teoría aislada al programa de investigación. Y en este nos dice Popper que son teorías aisladas precisamente y que por eso tienen tendencia a tener anomalías. Sin embargo, Lakatos ya nos dice que el programa de investigación científica tiene refuerzos y ahorita se los voy a mostrar en una infografía. Entonces, Lakatos nos dice que precisamente la ciencia no actúa de forma aislada, por lo tanto tampoco es frágil. La ciencia tiene una serie de relaciones donde se forja el programa de investigación científica. Y lo primero que nos dice es que la teoría no se destruye con una anomalía. Se puede destruir siempre y cuando se conjuguen esas anomalías, pero tenemos que cambiar los paradigmas, o lo que sea ahorita la maestra, la revolución mental, ¿sí? Lakatos nos dice, o INRE nos dice, que aquí hay heurística, que hay un cinto protector y que hay un núcleo duro dentro de la investigación. El núcleo duro es lo que no se cambia. La heurística hay positiva y hay negativa. Y tiene un cinturón protector de variables que tenemos que nosotros reconocer para saber hasta dónde sí y hasta dónde no podemos aceptar ciertas anomalías. Y aquí está lo que les hablaba. Miren, aquí nos muestra en un esquema que se hace que el núcleo duro, como si fuera el de la Tierra, es donde están todas las hipótesis, todo el conocimiento, todo lo que han hecho los investigadores, los científicos. Posteriormente nosotros tenemos un segundo manto aquí, que son las hipótesis auxiliares a esa teoría, filosofía o ciencia. Tenemos condiciones iniciales y tenemos enunciados, que ya también conocemos por ahí, los famosos corolarios, las teorías, etcétera. Pero tenemos un cinto protector. El cinto protector son todas estas variables que decimos. ¿Para qué? Para que precisamente con ellas nosotros podamos proteger al núcleo duro, al centro de la investigación, al enunciado central. Y tenemos una heurística negativa, ¿sí? Que dice que está prohibido atacar al núcleo. Y una positiva, que dice que la heurística positiva es la que puede modificar el cinturón, más no atacar al núcleo. Avanzamos. El núcleo duro, por definición, es la identidad del programa, de lo que estaba hablando Lakatos. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que es aquello que ya se tomó como cierto por convención, que ya se tomó como cierto y que no lo vamos a cambiar de primeras a segundas. Esa es la parte que hay que entender, ¿sí? La médula de la investigación, la médula de las ideas, la hipótesis fuerte. Entonces tiene ciertas características. Dice, no tiene consecuencias observacionales. ¿Por qué? Porque es muy general. No se puede descartar ni modificar. Si se rompe el programa, deja de existir. Por eso no lo debemos de atacar. Entonces, muchas veces esto también tiene su parte negativa, ¿verdad? Porque ignoro anomalías y no hago una revolución mental. Recordemos que tenemos que romper paradigmas. Aquí está el cinturón protector que les decía yo, un escudo flexible. Su función recibe el impacto de todas las pruebas empíricas, los hechos, para que no golpeen al núcleo.
todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? De cualquier hecho, ejemplo, el cuerpo tiene 206 huesos, pero alguien sale, un médico nuevo, que no es cierto, que encontró uno y tiene 210. Bueno, primero hay que proteger ya lo dicho de que son 206 huesos y después podremos recibir más información para conectarla con el núcleo. Entonces, esta puede irse adaptando, esta puede ir mutando de forma tal que esas nuevas investigaciones, que esos nuevos conocimientos vayan adaptándose, adhiriéndose al núcleo, porque es cierto que el cuerpo tiene 206 huesos, pero algún científico, algún médico, algún investigador encontró uno. Vamos adaptándolo, vamos adicionándolo, porque tenemos que evolucionar. Entonces, esto es lo que les decía yo hace ratito. Ni tan cuadrados, ni tan aceptación a la primera. Y para esto tenemos pues la heurística que les decía yo hace ratito. Una que es defensiva y otra que es de avance. Entonces la heurística negativa dice que lo primero que yo debo de tener, ¿sí?, es que la falsación, que hace rato ya hablamos, no se puede dirigir al núcleo. Y entonces yo debo de hacer que eso se quede en el cinturón protector, en las teorías nuevas, pero que no descarten a la hipótesis general, central. Y luego tenemos la heurística positiva, que es el avance de todo esto, es decir, de qué forma vamos a ingresar ese hueso nuevo, cómo lo vamos a clasificar. Es decir, me indica por qué aristas puedo trabajar para yo aceptarlo. Y entonces una hipótesis que teníamos auxiliar se pueda desarrollar y se pueda adherir de forma correcta a mi hipótesis general. Ahora, él habla mucho de la dinámica del cambio, progreso o regresión. Los programas son progresivos. El conocimiento teórico va anticipándose al empírico mediante las investigaciones y predice hechos, y es decir, reduce las anomalías por lo mismo. Los programas regresivos, el crecimiento del conocimiento se viene rezagando, porque simplemente lo damos ya por hecho. Y en caso de que haya algo nuevo, se lo agregamos, sin hacer toda esta parte metodológica y filosófica. Ahora, él dice que nosotros tenemos que considerar el tiempo, porque el tiempo me otorga los primeros vestigios de un nuevo paradigma, siempre y cuando esté sustentado mediante esta información que les digo del cinturón protector, ¿sí? Entonces, él se anticipa y dice que nos podemos anticipar a las refutaciones que se le puedan hacer a través del falsacionismo. Es así que nosotros no podemos tener una forma sistemática de ataque, sino que si nos adaptamos en el tiempo, mi teoría central o mi núcleo va a seguir avanzando y va a seguir vigente en alguna ciencia en específico. Aquí nos habla que esta laminita es a lo mejor un poco fuera de, pero tratemos de entender. Dice, la historia interna, que es la primaria, la lógica intelectual, las ideas y la racionalidad selecciona los hechos que muestran el crecimiento de un conocimiento objetivo. Y aquí recalco las ideas y la racionalidad.
Y luego en la parte externa tenemos, que es la parte secundaria, el contexto social, psicológico y político explica lo irracional. Y entonces es así como podemos formar precisamente la historia del conocimiento. Tenemos una parte que es las ideas y la racionalidad, y la otra parte que es el contexto en el que nos estamos nosotros desenvolviendo. Entonces, él lo ve de esta forma, que el falsacionismo refinado tiene continuidad, ¿sí? Tiene tolerancia y tiene demarcación. Y es algo de lo que ya también mencionó la maestra Ileana, de la tolerancia. Lacantos ofrece una teoría de la racionalidad científica que integra la historia real. Es decir, volvemos a lo mismo. Nos habla de que no hay que ser ni tan estrictos, pero tampoco hay que creer en tanto falsacionismo. Y lo tengo en esta de acá, muy presente, miren. Esta no es, permítanme. En esta lámina, Lacantos busca rescatar la racionalidad científica sin caer en la rigidez ahistórica, es decir, sin historia. Él, lo que les decía, trata de mediar Karl Popper con su lógica, el falsacionismo ingenuo, la ciencia avanza matando teorías refutadas. Ya ve que lo ponía todo a cuestión y hasta aquí dio. Y Thomas Kuhn hablaba sociológicamente de las revoluciones científicas que estamos teniendo y que nos dijo bien la maestra, rompe paradigmas para hacer una revolución científica. Una sustituye a la otra, que es la ciencia cambia por conversión religiosa o presión social, historia sin lógica. Y Karl Popper, lógica sin historia. Entonces, Lacantos busca rescatar la racionalidad científica sin caer en la rigidez ahistórica. Sería todo de mi parte, espero que les haya ayudado y de igual forma todos estos materiales, si gustan, se los puedo compartir, porque pues termino con esta imagen que les decía, está un poquito más explicado todo lo que dije en una imagen, ¿sale? Entonces, pues sería todo, doctor, gracias. Muchas gracias, maestro Sebas. Muchas felicidades. Muy bonito, muy bonito, muy visual. De verdad, muchas gracias por su presentación. Me ha gustado bastante. Espero que todos lo hayan podido disfrutar. Y bueno, aquí tenemos 3 maneras distintas de hablar sobre la ciencia. A veces en ciencia nosotros decimos que tenemos teorías, por ejemplo, a veces tenemos teorías contrarias. Cuando una va en una dirección A, por ejemplo, de A a B, y otra va en la dirección de B a A. A veces tenemos teorías que llamamos rivales y una teoría es rival de otra justamente cuando toman el mismo punto de base, pero van en dirección opuesta. Y a veces tenemos teorías complementarias. Bueno, no podemos decir en ninguna de estas 3 que una es plenamente rival de otra, pero tampoco podemos decir que son plenamente complementarias, porque hay elementos en común y hay elementos opuestos, digamos. Pero alguien que sí busca una visión distinta, que es posterior, es el autor que nos hace falta revisar el día de hoy, que tiene que ver con un físico argentino que hizo una serie de reflexiones de cómo se hace la ciencia y que bueno, en esta más siguiente presentación, justamente la maestra Virginia nos va a hablar de Mario Bunge. Maestra, adelante, por favor, si está en mano. Claro que sí, nada más, me confirma si me escucha, porque estoy un poquito ronca.
¿Sí? Sí, Entonces sí, la escuchamos muy bien. voy a Muchas compartir gracias. pantalla. Permítame un momento. Muy amable, gracias. A ver, permítame porque creo, como estoy en el teléfono, me estoy tardando tantito. Si no, voy a tener que compartir pantalla. Ya voy. Claro que sí, no se preocupe. Adelante, adelante. Esto, según se está compartiendo, no, ¿verdad? No. No, no, no se está compartiendo, maestra Virginia. Igual, maestra, si gusta enviármelo y lo compartimos, o si gusta ponerlo en el grupo y de ahí lo podemos compartir. Eh, Ujú, exactamente, sí, supone- también es. Ya está compartiendo, maestra. Ahora sí, Ya, ahora sí. Ok, ya, ahora sí, perfecto, eso. gracias. Bueno, si no se ve claro, quiero abrir un poquito. Yo sí lo resumí bastante. No ya, tal vez no me extienda tanto como los otros maestros, pero lo que estuve observando o escuchando es que, bueno, este autor viene como a complementar o incluso a reunir mucha información importante que dieron los autores anteriores. Ok, Mario Bunge nació en Buenos Aires en el 19, y no tengo la nota, pero me parece que falleció en el 2020, si no recuerdo, entonces es reciente. Em, em, Se dedicó a la enseñanza de la física, perdón, sí, de la filosofía física teórica en su país de origen y luego estuvo a Europa, América, etcétera. Publicó un libro, La ciencia, su método y su filosofía, de donde tomé los siguientes puntos de los que les voy a platicar. Esto, según, bueno, varios lugares donde consulté, pues se ha utilizado, pues no como base ni como guía, puedo decir, pero sí, pues nos dio más ideas y la nueva generación o la generación de profesores e investigadores científicos utilizan esto también como una guía, una base de esto que viene a continuación. Entonces, en resumen, él dice que la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Es decir, puede fallar. Y si tomamos algunos em, información de los autores anteriores, si no me equivoco, Karl Popper igual decía la parte de refutar, entonces por ahí también la vamos a escuchar. Thomas Kuhn decía que es un proceso dinámico y humano, si no me equivoco, estoy revisando mis notas de lo que dijeron los maestros en su exposición anterior. Y Lakatos decía que la ciencia no actúa de forma aislada, entonces esto lo van a ver reflejado seguramente en los siguientes puntos. Antes, también cabe aclarar que este autor, bueno, como yo encontré varios manuales, pero hubo uno que me gustó en particular, si gustan después se los comparto. De hecho, es el extracto de los puntos que voy a comentar a continuación, pero también él comenta sobre la ciencia formal y fáctica. Él hace aquí hincapié o hace esta referencia o separación o descripción de estas dos, porque justamente los puntos que vienen a continuación hacen referencia a la segunda, que es la fáctica. Voy a comentar rapidito cuál es la diferencia o como un ejemplo de cada una. En la ciencia formal, él dice, o como se comenta,
que son conocimientos teóricos o incluso podemos decir imaginarios. Por ejemplo, las matemáticas. Tú puedes hablar de 5 personas, 5 vehículos, 5 computadoras y trabajas con ello, pero en sí el número 5 es algo abstracto. En el caso de la ciencia fáctica dice que es algo que ya se puede observar y se puede trabajar con ello. Por ejemplo, la química. Cuando tú haces un experimento, mides, observas, recreas, vuelves, repites la operación, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí van a escuchar por ahí, bueno, a continuación se hace mención de lo que es fáctico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, continuamos. Eh, como les comentaba yo, aquí lo súper resumí, pero si ustedes gustan, también les puedo compartir de dónde obtuve esta información. Entonces, dice él que las 15 características del conocimiento son las siguientes. Dice que es fáctico. Debe haber pruebas y experimentos que lo respalden. Eso es lo que quiere decir. Lo que lleva, ahorita van a ver que todo como que va de la mano uno con otro y en algún punto podría hasta parecernos obvio, sin embargo es claro puntualizarlo, o sea, es necesario puntualizarlo. Número 2, dice que trasciende los hechos, es decir, que parte de hechos observables, medibles y cuantificables. Cuando estaba haciendo esta lectura en estos puntos, recordé, si me permite añadir algo aquí, tenía un profesor en la ingeniería que nos decía, si no o sea, cuando entregamos una tarea o hacíamos alguna actividad, decía, si no lo veo, no existe. Así nos decía. Y ya después lo cambió. Si no lo mido, no existe. Cuando pasamos a una asignatura que era, si no me equivoco, instrumentos de medición, pasamos al laboratorio y nos era muy claro con eso. Si no lo medimos, no existe. Y así nos hablaba. Entonces, nada más como un pequeño paréntesis, me recordó cuando leí el punto 1 y el punto 2, esa anécdota. El número 3 dice que es analítica, es decir, descompone el objeto que va a estudiar para poder observarlo y comprobarlo, lo que lleva a su vez al punto 4. Nosotros al descomponer o al hacer esta descomposición para el análisis y la observación, nos lleva a la especialización de un saber general a uno particular y así es como pues así como ven ahí en biología, la biología es algo, podemos decir que general, y de ahí tiene cada una de sus ramas de especialización. Número 5 dice, es claro y preciso. A veces el lenguaje coloquial no expresa con claridad lo que queremos dar a entender, entonces debemos ser muy objetivos, claros y puntualizar esta información. Va de la mano también con el número 6, que es comunicable. Dice, para que las personas deberían ser capaces de poder leerlo, comprenderlo e informarse. Se espera o debería ser que la media o la mayoría de las personas, las personas que tengan una formación básica puedan acceder y comprender todo este conocimiento, porque al fin y al cabo esa es la finalidad, ¿no? Darlo a conocer o divulgarlo. La número 7 debe ser verificable, es decir, reproducible. Si alguien publica un artículo y dice que, no sé, no sé, me voy a poner un ejemplo, no sé, de química, que a tal temperatura, tantos gramos de este compuesto en un disolvente de estos mililitros, bla, 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 ocurre o tiene estos resultados, estas mediciones, si yo quisiera comprobarlo o verificarlo, puedo reproducirlo siempre y cuando, pues, como dice el experimento, ¿no? Bajo esas mismas condiciones debería poderse verificar o reproducir. La número 8 dice que es metódica, trabaja bajo un método científico, una serie de pasos, una serie de instrucciones que deben seguirse para llegar al fin. ¿Qué número? 9. Es sistémico el conocimiento científico. Dice que forma parte de un cuerpo que contiene teorías y está articulado, y los articulados y también em, asociados, puedo decir, o que relacionados con otras disciplinas. Lo que me recordó que cuando lo mencionó el maestro hace un momento con el autor anterior, Lakatos decía que la ciencia no actúa de forma aislada. Entonces,
también aquí se hace mención de él. La número 10 dice que el conocimiento científico es general, busca explicaciones que abarquen más y e incluya también otros cuerpos teóricos. Entonces creo que también ahí el 9 y 10 van de la mano. El número 11 es legal, que aunque no suene algo así como de leyes y algo así de abogados y demás, lo que quiere decir es que busca patrones, que otras disciplinas, que haya algo que unifique mi experimento, las leyes, no sé, leyes de la física, leyes de la ley de la gravedad, algo que sustente o también aporte a esta parte del conocimiento o mi experimento. La 12 es explicativa, trata de buscar respuestas. También dice que es predictiva, pero más que yo pueda predecir el futuro o algo así, no, para nada. Dice que al buscar patrones, como se mencionó antes, pues podemos de alguna forma prever qué va a suceder o qué sucedería bajo unas condiciones iguales o similares. A eso se refiere con es predictivo. Es abierto, es la número 14, sí, abierto. Es decir, se puede refutar y podría hacer adecuaciones, cambios, o incluso, pues, decir esto, si se puedo demostrar, si se puede demostrar, pues, ¿por qué no cambiar o hacer ese cambio? Por eso dice que es abierto. Y finalmente, pues, no menos importante, es útil. El objetivo también o su característica es buscarle una aplicación técnica, tecnológica, pues en la actualidad, cuántas cosas, cuánta tecnología no tenemos en la medicina, etcétera, por toda esta parte del conocimiento. Y todo esto, pues él también hace un recuento, pues que todo empezó desde la revolución industrial, ¿no? Con la máquina de vapor, etcétera. Pero aquí, lo que este autor, además de dar estas características de conocimiento, habló sobre lo que son las pseudociencias, aquellas creencias o prácticas que se presentan como científicas y fácticas, que ya habíamos comentado que es algo fáctico, por eso lo mencioné al principio, pero dice que son incompatibles con el método científico. La ciencia se autocorrige. Como dijimos antes, yo puedo hacer una investigación, la podemos refutar y si lo probamos, pues podemos hacer modificaciones o adecuaciones. Eh, en cambio, las pseudociencias, podemos decir que son cosas engañosas, ¿no? Usualmente, bueno, cuando dice aquí la investigación, dice que usualmente su fin es pues sí, engañar o incluso monetario o lucrar, ¿no? Con ello. Ya sé, dirá usted, la ciencia no. Sí, o sea, hay patrocinadores, hay gente que, pues empresas que igual, no nos hagamos ciegos. Hay empresas que pues sí, destinan pues dinero, fondos para investigar lo que a ellos les interesa. Pero aquí es algo más, podemos decir, incluso es un fraude, porque suele utilizar términos técnicos para crear la idea de ciencia. No sé si ustedes han escuchado, a mí me vino mucho a la mente algo que escuché recientemente con unos hermanos menores de unos conocidos que hablan de la ley de la atracción y te lo venden como pues una ley. Entonces, basado en lo que realmente es una ley, esto no cumple. Si tú buscas en internet la ley de la atracción, te da una serie de pasos, te dice el método para no sé, y te da una serie de pasos, pero pues conociendo a nosotros ya esto, las características que debe ser explicativo, debe seguir un método, debe poder refutarse y debe poderse verificar, esto claramente no funciona. O sea, no cumple con las características. Y así como esta, hay mucho más. Creo que Bunge también hablaba sobre otras ciencias que se quieren usar o hacer pasar como medicinas también y pues que no cumplen, o sea, no cumplen con el método científico porque justamente pues, no se pueden em, confirmar. Y a mí en particular esta parte del autor me gustó esta parte de la pseudociencia y cómo pues puedo decir que nos invita a estar informados o a conocer o siempre a cuestionarnos. Creo que al principio lo dijo, hizo una mención también por ahí la maestra Iliana, ¿no? Tal vez no voy a llevarla contra, como ella comentó, pero sí siempre cuestionarse, ¿no? O sea, es que me dijeron que tal cosa, ajá, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué te lo dijo? ¿Quién lo sustenta? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces
pues como dicen ahí, la experiencia no es evidencia, ¿no? Que a mí me sirvió este jarabito o este método o este ungüento no quiere decir que así sea. O sea, por algo hubo una investigación en medicamentos, por algo el médico sabe, lleva un método científico y pues hasta aquí, bueno, creo que ya me excedí, ya me estoy quedando sin voz. Disculpen si ya no se escucha demasiado y bueno, ya con esto cierro. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, maestra Virginia. Nos da mucho gusto. Es la emoción de compartir lo que usted ha podido revisar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, algunas ideas para el cierre. Y voy a centrarme un poco en algo que tiene que ver con este último autor, que es justamente Mario Bunge, porque Mario Bunge ha sido uno de los críticos justamente de la investigación en economía. Y bueno, ya no está Mario Bunge con nosotros, pero una respuesta que podríamos darle es sí, la economía es ciencia, pero aquí vamos a tener que ajustarnos porque no me refiero a toda la economía. Voy a referirme específicamente a las ciencias económico-administrativas que utilizan el método científico para entender cómo las sociedades gestionan sus recursos y más aún cuando estos recursos son escasos. Podríamos decir entonces que uno de los objetos de estudio justamente de la economía es la escasez, ¿sí? Toda ciencia, como hemos tratado de ver a lo largo de estas sesiones, toda la ciencia nace siempre de un problema. Y en el caso de la economía nace de que tenemos como seres humanos necesidades, pero tenemos recursos también, como tiempo, como dinero, como materias primas, y estos recursos son limitados. Entonces nosotros buscamos estudiar de manera sistemática cómo con estos recursos limitados podemos finalmente atender nuestras necesidades. Y cuando nosotros nos referimos a de manera sistemática, nos estamos refiriendo a seguir justamente los pasos del método científico. Desde seguir esta misma idea que sigue un biólogo o un físico observando un fenómeno, como puede ser la inflación, por ejemplo. Y ya una vez que se observa, se pueden proponer hipótesis para explicar cómo es ese fenómeno, para construir modelos económicos basados generalmente con matemáticas que nos permitan explicar cómo sucede, poder deducir sobre los modelos económicos y que además estos modelos económicos puedan ser verificables con datos reales, que es justamente lo que estudia la econometría. La economía entonces utiliza un lenguaje muy especial. El lenguaje de la economía, el lenguaje de las ciencias económico-administrativas son las matemáticas. Entonces nosotros lo que hacemos es crear modelos matemáticos para explicar los fenómenos económicos. Estos modelos, que no los vamos a estudiar en este seminario, pero sí en otros seminarios, ¿sí? Lo que buscan es establecer una relación entre variables, esencialmente. Por ejemplo, si tenemos la ley de oferta y demanda, nosotros podríamos decir, mira, lo que sucede es que la demanda depende de varias cosas. Depende del precio, depende del ingreso, inclusive puede depender hasta los gustos de un determinado usuario o usuaria. Entonces, la demanda se puede escribir en términos de otras variables que nosotros definimos. Por otro lado, también podríamos decir que las ciencias económico-administrativas, ¿sí?, son una ciencia social. Ahí está una parte sensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudiamos el comportamiento y tener las personas con, recordemos, con intereses, con necesidades, pero también con un número limitado de recursos. Y resulta que a veces las personas no siempre somos
racionales. No siempre somos predecibles. A veces las personas somos impredecibles. A veces las personas somos irracionales. Esto hace que los fenómenos sean aún más complejos. En general, nosotros podríamos decir, como lo dicen muchos autores, que tal vez la economía es la más ciencia de todos los campos de conocimiento de las ciencias sociales. Y además, hay una fuerte relación con la estadística, con la recolección masiva de datos. Pero creo que la mejor manera de poder mostrarle al mundo que la economía es una ciencia es justamente lo que Thomas Kuhn nos dijo. La ciencia es dinámica. La ciencia tiene paradigmas. La ciencia avanza a través de los paradigmas. Y resulta que en economía nosotros podemos encontrar esto. Podemos encontrar varios problemas clásicos que aún en nuestros días son complejos de resolver. No tenemos respuestas a ellos. Por ejemplo, el problema del valor. Dice, qué interesante este problema. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? ¿Qué es lo que define el valor de las cosas? ¿Sí? Ahí está un problema. Segundo, el problema del crecimiento y lo que algunos economistas llaman la trampa malthusiana. Malthusiana porque en el siglo XVIII Thomas Malthus plantea un problema y dice, mira, me doy cuenta que parece ser que la población, ¿qué sucede si la población crece de manera geométrica, pero los alimentos crecen de manera aritmética? El problema que plantea Tomás Malthus es el siguiente, es cómo evitar el hambre masiva si somos cada vez más, si el mundo está cada vez más poblado. Hoy en día, este problema ha sido un poco resuelto, debo decirlo, este segundo problema, pero se ha reinterpretado en una nueva versión que tiene que ver justamente con el crecimiento sostenible en un planeta con recursos finitos. Ahora, también está otro problema que es muy complejo, es el problema que se generó, si recordamos, en los años 30, la Gran Depresión. ¿Es posible que el mercado sea quien se regule por sí mismo? Es decir, que el valor de las cosas las dé el mercado, que la economía es como una especie de sistema vivo que le asigna en el propio mercado valor a las cosas. Es una pregunta, ¿sí? Y luego tenemos también el problema de la distribución de la riqueza. Este problema que es económico, pero que también tiene inclusive una perspectiva filosófica, porque podemos hablar desde Carlos Marx hasta Thomas Piketty, haciéndose la pregunta sobre si el capitalismo tiende naturalmente a concentrar la riqueza en pocas personas. Y si esto es así, entonces, ¿qué otro modelo económico puede permitirnos generar condiciones de igualdad para las personas? Entonces, nosotros podemos encontrar muchos problemas interesantes. Todos estos problemas de interés requieren de cierta técnica. Ahora solamente lo hemos comentado, pero recientemente, por ejemplo, también hay un problema que tiene que ver con algo que llaman economía ambiental. Por ejemplo, ¿cómo cuantificamos el costo de contaminar el aire?
no hay un precio, no hay alguien, no hay un dueño que le ponga un precio. Pero, ¿cómo nosotros podríamos cuantificar algo así? En la economía ambiental, este es un tema de interés, porque hoy en día muchas de las necesidades en el mundo se han venido desarrollando a tal manera que estamos afectando drásticamente el mundo. Hay un ejercicio muy interesante, un documental que se llama Home, probablemente han tenido la oportunidad de verlo, Hogar. Y en ese documental ellos hacen una afirmación muy fuerte, porque ellos tratan de calcular cómo la alimentación que nosotros hemos elegido en los últimos 70 años es una de las principales causas del deterioro ambiental. Y hacen una valorización muy interesante sobre lo que significa comprar una hamburguesa. Y cómo cada vez que nosotros vamos y compramos una hamburguesa, consumimos tantas hamburguesas en un año, y resulta que para esa hamburguesa pues se necesita carne. ¿Cuánto cuesta producir esa carne? ¿Cuánta agua se necesita para que un animal, una res, produzca determinada carne? Y después, ¿cuánta agua se necesita para regar el alimento que necesita ese animal y finalmente transformarlo en carne? En fin, es una relación muy interesante que lo que busca es hacernos conscientes de que el crecimiento poblacional y el deterioro ambiental, pues, tiene una consecuencia muy importante en las acciones que nosotros emprendemos todos los días. Entonces, podemos ver cómo la economía se relaciona con múltiples problemas. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa, pero bueno, la intención de este primer seminario ha sido una pequeña introducción, solamente a hablar del conocimiento científico. El siguiente seminario será muchísimo mejor, porque van a tener la oportunidad de trabajar con el doctor Mario Antonio Mendoza García, que es doctor en economía, y que él va a hablar justamente sobre la teoría de la administración de los recursos humanos. Ese es justamente el siguiente seminario, que comienza el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Vamos a tener 4 sesiones de ese seminario y después vamos a tener otro seminario sobre tecnología, sobre cómo utilizar herramientas tecnológicas para resolver cálculos o problemas económicos. Así que bueno, yo agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde, agradezco mucho sus presentaciones. Bienvenida, maestra Mayra. Un gusto que todos estén acompañándonos esta tarde y les invitamos entonces a que el próximo lunes en punto a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, nos acompañan con el inicio del seminario de administración por parte del doctor Mario Mendoza. Ha sido un gran placer saludarles y quedamos a sus órdenes. Claro que sí, maestra Eliana, a sus órdenes. Mire, tengo alguna inquietud. Fíjese que, bueno, yo creo que mis compañeros igual, pagué en días pasados y lo envié a un correo. Nunca me contestaron de recibido, de confirmado, de... No le han contestado, sí. O sea, el correo ahí está, ¿no? Y con la ficha, no sé, las mesas para, pues, esa es una duda. Y la segunda, acabamos este seminario y cómo es la evaluación, o sea... Muchas gracias. A lo mejor Gracias. Son muy buenas preguntas. Con respecto al email, seguramente le van a estar contestando esta semana. Sí, porque varios colegas por ahí de la universidad estuvimos un poco ocupados, salimos esta semana pasada y seguramente por eso no han contestado. Okay. Con respecto a la evaluación básicamente nos centramos en la asistencia y la participación el día de hoy con su presentación. El día de hoy todos presentaron, entonces estuvimos poniendo atención justamente a su desempeño. Eso es justamente lo que hemos tomado como base, ¿sí? Okay. Y claro, ya en el seminario del doctor Mario, el doctor Mario es un profesor
que además es más ordenado porque él ya tiene listo un classroom donde les va a pedir ir poniendo algunos productos específicos para llevar a cabo su evaluación. En un programa de este tipo hay un poco de libertad de cátedra en el sentido en que un profesor evalúa de una forma y otro de otra. Sí, cada quien. Pero bueno, en este caso ha sido a través de su presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé, las maestras. Muchas gracias a ustedes y cualquier duda estamos a sus órdenes siempre, con mucho gusto. Muchas Claro que sí. gracias. Nos vemos. Maestro Zeus, adelante, maestro Zeus. Creo que se apagó el audio, disculpe. Sí, Ya, maestro, me imagino que es parte de la respuesta que le dio a la maestra Eliana. También para el uso de la plataforma y registro de calificaciones lo vamos a estar viendo en secuencia, ¿no? Porque como mencionó ahorita, estuvieron con algunas situaciones ahí en la institución, entonces supongo que es en lo sucesivo. Sí, de hecho, quiero compartirles que al final de cada cuatrimestre se entrega una boleta de calificaciones. Entonces, un poco como en la preparatoria, ¿sí? Terminamos el cuatrimestre y se entrega una boleta. No siempre, no hay una especie de entrega o algo así, sino más bien la maestra Eliana dice, oiga, ya terminé el cuatrimestre, ¿podría enviarme mi boleta de calificaciones? Y se le envía en lo particular. Sí, pero para cada persona que sea así su interés, puede recibir la boleta de calificaciones. Eso además de que verbalmente o de manera escrita, cada uno de sus profesores seguramente al terminar el seminario les va a comentar. Por ejemplo, yo les estaré comentando antes de que sea el siguiente fin de semana cuál fue la evaluación de este seminario. Y, por ejemplo, otro profesor, lo comento como colegas, otro profesor, por ejemplo, el doctor Mario, seguramente les enviará un Excel donde diga la actividad 1 esto, actividad 2 esto, y la calificación final es la suma, esto, ¿no? Entonces ahí va a depender un poquito de estilos, pero en general cada profesor al terminar un seminario comenta la calificación. Y a nivel de universidad, al final de cuatrimestre, si es así su solicitud, se entrega una boleta con ya la calificación. ¿Okay? Perfecto. Esto es importante porque bueno, no es el caso de ustedes, pero sí tenemos algunos estudiantes, por ejemplo, en el doctorado en educación, que su institución les da un apoyo económico para estudiar. Y entonces ellos tienen que tener su boleta constantemente porque es su necesidad, digamos, Perfecto. poder tener las calificaciones presentes. Y bueno, en el caso que requieran cualquier documentación, por favor, no duden de comentarme y estamos a sus órdenes con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una muy bonita tarde, que la pasen muy bien. Ha sido un gran placer escucharlos. Nos vemos. Gracias. Un gusto saludarlos a todos y estamos en contacto. Claro que Muchas sí. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.